El modelo propuesto por Gustavo Petro es transformación del sistema, totalmente, un nuevo modelo. En Colombia se están eliminando las empresas promotoras de salud y el proyecto de reforma es creación del Fondo Único de Salud, que se llama FUS, y que estaría administrado por el Estado. Un afiliado no puede andar saltando de clínica en clínica, sino que hay una ruta de atención que empieza desde el primer nivel de atención hasta el nivel más complejo. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y hoy, como es viernes, ya ustedes adivinan. Está aquí Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido, Bernardo. Aquí estamos de nuevo. Qué bien, Sí. Lo veo como renovado, contento, eso es bueno. De eso se trata, de nacer de nuevo cada día. Qué bien, qué bien. Cada día, dice Leonardo Boff, que a él le encanta la siesta, porque cuando tú te levantas es una resurrección. Entonces, tú con la siesta resucitas 2 veces en 24 horas. Yo he pensado a veces en eso, de que uno se duerme y es como, digamos, como la mayor parte de la vida está como suspendida. Es una ¿no? aproximación a la muerte. Y tú te levantas, por eso mucha gente dice, despertarse cada día ya es un milagro. Sí, sí, así O es un motivo para dar gracias a la vida o a Dios o lo que tú quieras. Entonces saludamos a todas aquellas personas que siguen despiertos en la vida. Qué bien. ¿Y qué nos trae hoy? Antes del tema, yo quiero hacer 2 comentarios sobre el Clásico Mundial. Muy bien. Muy breve. Hay gente llorando. Por ahí quiero empezar. Mira, Gustavo y colegas, amigos y amigas televidentes, se reafirma un elemento muy fuerte en la cultura de la sociedad dominicana. No sabemos perder. Evidentemente que en casi todas las sociedades a nivel deportivo la gente se amarga cuando pierde. Bueno, es un fanatismo el deporte. Sí, ¿no? pero no somos capaces de darle el mérito al otro. Al que venció. Al que ganó, cuáles fueron sus cualidades, sus estrategias, porque son dos equipos que están jugando y ambos, por ejemplo, Puerto Rico tiene muy buen equipo y Venezuela mucho mejor. Y son países Entonces, con tradición en el béisbol también. A Dominicana le tocó el grupo de la muerte, como le llamaban. Es decir, esos 3 equipos, uno de ellos iba a quedar. Nos tocó a nosotros. El otro punto, que es quizá el que más me preocupa, es un cambio político ideológico que se expresa en el deporte. Tú recuerdas que en la década de los 70 y creo que parte de los 80, cuando Dominicana no ganaba en un deporte, había una tendencia a apoyar a equipos latinoamericanos o caribeños. Pues ahora yo me he encontrado con gente que incluso de la diáspora con dilema de si apoyan a Estados Unidos o a República Dominicana, y son nacionalistas algunos de ellos, déjame decirte. Sí, porque es un nacionalismo extrañísimo. Y en época de los 80, 70, nosotros no teníamos duda que si Dominicana quedaba fuera, nos íbamos en primer lugar por Cuba, por ¿verdad? Cuba. Y si no estaba Cuba, Puerto Rico. Puerto Rico o un equipo latinoamericano. Sí. Pues ahora la obsesión por Estados Unidos también se refleja en el deporte, un elemento de colonización mental que es muy preocupante y parece irreversible en este momento, que se va consolidando más. Ese es un futuro tema del hombre de los viernes. Es un futuro tema, la colonización mental en la sociedad dominicana. Ese tema. Sí. Es un tema interesante, sí. Pues hoy vamos a hablar de un tema que quizás a muchas personas de nuestro país no le dice nada, pero a otros sí. Pero yo quisiera que lo abordemos, porque se trata de un fenómeno latinoamericano, o en un país latinoamericano, que de alguna manera u otra impacta en la sociedad dominicana. Quisiera que reflexionemos sobre el proyecto de reforma de salud y seguridad social
en Colombia, a partir de que Gustavo Petro, que viene de una línea de izquierda progresista, no marxista, ni de la izquierda de mano dura como la de Maduro, Ortega, sino es una izquierda progresista que se aproxima más a los modelos del PT de Brasil, Uruguay, Él evolucionó Ecuador. porque fue guerrillero. Fue guerrillero, pero también lo fue guerrillero, Mojica. Y gobernó en democracia. Y gobernó bajo un modelo de izquierda progresista. Entonces, quiero que hablemos de ese tema y yo he querido titularlo hacia un nuevo modelo de salud y protección social, entre la incertidumbre y la esperanza, lo que se está dando en Colombia. ¿Por qué es importante que reflexionemos sobre Colombia? Porque el modelo de seguridad social nuestro... Ese fue uno de los modelos sí, que tuvimos reprodujo mucho del modelo... En parte, sí. En la parte de salud. El de pensiones está más conectado con Chile, aunque recupera también parte del modelo Colombia, pero Chile es el que estuvo a la vanguardia del modelo de pensiones por capitalización individual. La seguridad social en Colombia inicia con la ley 100 en el 1993. Nosotros empezamos en el 2001, es decir, Colombia llevaba ya casi 8 o 9 años delante de República Dominicana en términos de un sistema de seguridad social integral, como ellos le llaman. Luego, en el 2015, viene otra ley que reforma la ley 100, que es la 1751, que procura establecer reforma al sistema vigente, pero no transformarlo por otro sistema. El modelo propuesto por Gustavo Petro es transformación del sistema, totalmente, un nuevo modelo. No es reforma en sí, es nueva ley. Exacto, es una nueva modalidad de gestión de la salud y la seguridad social en Colombia. Y eso tiene mucha relevancia y hay que entenderlo. Nosotros no le hacemos caso a eso porque estamos en un proceso de cualquierización, donde los temas irrelevantes son los que llaman la atención. Nosotros aquí nos metemos a hablar de muchos temas y se dispara el YouTube, pero estos temas, el YouTube no se va a disparar. Pero son temas importantísimos que va a llegar a un público que los va a valorar. Entonces yo quisiera que demos un poco de contexto. ¿En qué contexto es que se está dando esta reforma? Lo primero es que entre sistema de salud y Estado hay una relación intrínseca. Un modelo de Estado se refleja en la salud. Un Estado conservador, privatizador, refleja una salud conservadora, privatizadora, que niega derechos, etcétera, etcétera. En Petro y su equipo estamos hablando de una noción de Estado que se aproxima a lo que se llamaba o se llama el estado de bienestar, que procura ser un Estado que garantiza equidad, que socializa y redistribuye riqueza. Y la riqueza se redistribuye no solamente a través del salario, sino a través de la vivienda, a través de la salud, a través de la educación. Entonces aquí hay una noción de Estado que se conecta con una visión progresista del Estado. Para poder entender el proyecto que está en marcha hay que entender la ideología y la filosofía que orienta el gobierno de Petro. Que hay que decir que él es economista, que él tiene fundamento para tratar algunas cosas, no son inventos. Sí, pero no es tan fácil esa reforma. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces se apunta a un Estado igualitarista o equitativo, propio de los gobiernos de las izquierdas progresistas. El segundo elemento es que el gobierno de Petro tiene una apuesta por la paz.
Colombia creo que desde el 1948 arrastra una violencia ininterrumpida hasta el día de hoy, y Petro tiene una apuesta por la paz. Y la paz no es solo un pacto, no es un convenio, no es un papel, no es desarme. La paz es mejora de las condiciones de vida de la gente, que genera violencia. Para ir a la primera pausa, muchas veces, y lo vemos en Centroamérica, han desaparecido las guerras, pero eso se ha trasladado a bandas y pandillas. ¿Qué pasa? Centroamérica, por ejemplo. Centroamérica, el caso de Guatemala, de El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Bien, vamos a la primera pausa y volvemos. Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Seguimos. Un tercer aspecto de contexto o del escenario político es que Petro ganó las elecciones en segunda vuelta. Por tanto, es un escenario político electoral muy fragmentado. Y para desarrollar una reforma de salud y seguridad social es indispensable un consenso. Tiene que hacer consenso. Y si tú lo quieres conectar con una cultura de la paz, mucho más. Hay dos encuestas sobre la reforma de Petro, de salud y seguridad social. Una de una empresa de opinómetros se llama, que fue solicitada por una emisora de radio muy popular en Colombia, que es la W99.9 FM. Y una de las preguntas que se le hizo a los encuestados es que si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la reforma del presidente Petro en salud. Un 44% dijo estar de acuerdo y un 43% en desacuerdo. Casi igual que las elecciones, como fragmentación. Y un 11% dijo no saber. Normalmente en las encuestas ese 11% se reparte entre acuerdo y desacuerdo. No se van todos hacia un solo lado. Lo que te quiere decir que te puede... Hay otra encuesta que fue hecha por los empresarios que tienen inversión en el sistema de salud. Y ya el gobierno de Petro invalidó esa encuesta porque dice que es una encuesta interesada. No, y obviamente por parte de los empresarios. Sesgada, ¿verdad? Sí, donde aquí el 32% dijo estar de acuerdo con que se eliminen las EPS. Las EPS son como las ARS aquí. Y el 63% dijo que no estaba de acuerdo en que se eliminaran las EPS. El gobierno de Petro dice, bueno, es entendible que los dueños de la empresa lancen una encuesta. Aquí salen unas encuestas de que todo el mundo está contento con las ARS. Yo no sé dónde que las hacen. Sí, bueno, habría que ver. Y hay otro resultado que dice 30% está de acuerdo en que la salud esté en manos del Estado. Y un 67% dice que no está de acuerdo. Eso es lo que te refleja ya las contradicciones que hay dentro de la sociedad colombiana. ¿Y cuál es la percepción, según esta misma encuesta, que tiene los colombianos del sistema de salud actual? 34% lo considera excelente, 39% aceptable y solo un 27% lo planteó como malo. Bajo ese escenario, lo que los empresarios están diciendo, el contexto social dice que esa reforma no tiene sentido, porque la mayoría de la población está de acuerdo con el sistema que hay. Hay algunos datos estadísticos que reflejan que el sistema de seguridad social en salud de Colombia no ha sido tan malo como el de nosotros. Por ejemplo, cobertura en afiliación, el 99.03% en Colombia tienen un seguro de salud. Aquí ya estamos en un 98% en cobertura. Cobertura no es lo mismo que acceso a salud. Tú puedes tener un seguro, ya lo vimos en otro programa, puedo tener un seguro y no tener acceso. En Colombia hay 51.5 millones de personas, es decir, hay más de
más de 50 millones de personas que tienen su seguro en Colombia. Y allá está dividido entre contributivo y subsidiado, como en la República Dominicana. Un dato interesante, cuando empezó la reforma en Colombia, un 51% del gasto en salud salía del bolsillo de la población. Y con la reforma y con la nueva ley se redujo a un 14%. Nosotros andamos entre un 40 y un 42% todavía. Entonces, ahí es que algunos de los que critican la reforma de Petro dicen, pero ¿por qué reforma? Si de 51% hemos bajado a un 14% el gasto de bolsillo. Y hay otros datos, por ejemplo, a nivel de la mortalidad materna, de la mortalidad y la mortalidad infantil. Cuando empezó la reforma, la mortalidad materna era en el momento actual, la mortalidad materna es de 65.7 y lo que estaba proyectado es un 44%, es decir, quedó por debajo. Esas son de las críticas que le hacen al actual sistema, que todavía la mortalidad materna está por debajo de lo que debería ser, y lo mismo que a nivel de la mortalidad infantil. Sin embargo, con la reforma hubo una disminución. Repíteme el dato porque... una disminución significativa de la seguridad social. El dato es 65. Por la tasa de 65 puntos por cada 100.000. Ah, porque tú dijiste por ciento y eso No es la tasa. Ah, tasa, ahora sí, Sí. estamos claros, sí. Por cada 100.000. 100.000 nacidos vivos. Y igual también por cada 1.000 nacidos vivos ha habido una reducción en la mortalidad infantil de Colombia, incluso logrando colocarse en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, ¿qué es lo que se critica del sistema actual? Las empresas promotoras de salud, que son las ARS, reflejan una profunda crisis de solvencia y los problemas de cobertura, especialmente en las zonas rurales, sigue siendo un tema muy crítico y el sistema llegó a un punto de inflexión donde ya se le agotó su capacidad y por tanto hay que hacer cambios, transformaciones. Entonces, en Colombia están divididos, no, lo que procede es una reforma a lo que hay. Y el gobierno de Petro dice, no es reforma, es transformación del sistema. ¿En qué consiste esa transformación? Primero, para ir ilustrando, el financiamiento, perdón, salud. El financiamiento en Colombia es como lo es aquí, que las ARS que pagan a los prestadores y son las que afilian. Entonces en Colombia se están eliminando las empresas promotoras de salud y el proyecto de reforma es creación del Fondo Único de Salud, que se llama FUS, y que estaría administrado por el Estado. O sea, esa intermediación que constituye las ARS se eliminaría. Porque el modelo de salud y seguridad social que apunta el gobierno de Petro es un modelo universal, único, público, donde la intervención privada se da a través de los servicios de salud, pero no a través del financiamiento ni de la afiliación. Para ponerlo en contexto de aquí por ejemplo... Significaría que las ARS se eliminarían. Pero seguirían las clínicas. Seguirían las clínicas, pero con una modalidad, que las clínicas deberían articularse a una red integral. Exactamente. De servicios. Tienen que ser parte de la red única. Entonces un afiliado no puede andar saltando de clínica en clínica, sino que hay una ruta de atención que empieza desde el primer nivel de atención hasta el nivel más complejo de atención. Vamos a otra pausa y volvemos. Sí. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Entonces decía que ahora hay un nuevo modelo
de financiamiento a través de un fondo único y cada persona, cada afiliado, tiene que estar lo que se llama adscrito a una red en el primer nivel de atención. Entonces, en el primer nivel de atención se asigna y se adscribe los afiliados a través del núcleo familiar a un prestador de primer nivel de atención. Ese es el modelo que existe en otros países, tú ves. Pero la salud empieza en el primer nivel de atención y por tanto se crean redes de médicos que se mueven hacia las familias y prestar atención directa en las familias, en las escuelas, en las fábricas, en distintos centros de salud. Entonces el modelo no es que el paciente vaya al médico, sino que el médico vaya a la familia. Exacto. Y sobre todo en el territorio, que todo eso esté organizado. Bajo el concepto de reducir los costos, porque tú puedes prevenir enfermedades y detectar enfermedades tempranas. Entonces eso se da a través de una red integral de salud. La reforma a nivel de gobernanza se plantea una serie de estructuras territoriales de participación, de amplia participación, que es quizá la parte de más riesgo que tiene, porque en salud la participación amplia puede los procesos volverse lentos y las resoluciones y las respuestas de salud no sean tan efectivas. Pero ese es el desafío de la democracia. Claro. Por eso a los dictadores no les gusta la democracia, porque ellos imponen y dicen que son eficientes porque son más rápidos, pero es sin ningún tipo de conversación con nadie ni nada. La democracia se supone que es con la inclusión y discusión. Otro elemento que tiene la reforma, aunque ya eso me decía un colombiano que existe, pero es reforzar, la Superintendencia Nacional de Salud operaría con la facultad de un juez en caso de negación de cobertura, en caso de fraudes. Es decir, esos casos pueden llevarse a la superintendencia y ellos resultar y tienen los efectos de un juez. ¿Qué pasa con las administradoras de riesgo de salud, que en Colombia le llaman EPS? No se está planteando la disolución, sino que las EPS pueden convertirse en prestadores. Y sobre todo en el primer nivel de atención, que la EPS de Colombia tienen centros de salud, porque allá existe lo que se llama integración vertical, que una administradora de riesgo de salud puede tener centros de salud. Aquí no. Aquí casi. Sí, sí. Medio, algunos medio agachados han invertido. Sí, agachados, sí, han invertido. Pero allá está legalizado. Exacto. Aquí no es legal. Entonces las EPS pueden optar por liquidarse o por convertirse en centros de primer nivel de atención. Entonces, ¿cuáles son los temas que están en discusión? Para ir concluyendo. El primer tema es el financiamiento, porque el sistema está abriendo la cobertura y aquí no va a haber negación de que cubrimos esto y aquello no. Y que tú tienes que esperar 6 meses para que a ti se te atienda un cáncer. Y el monto que tú tienes para una atención de un cáncer, un tratamiento, en los 6 meses es menor que cuando tú cumples el año, que eso se da aquí, que es lo que le llaman selección adversa. Y el riesgo, cómo se administra. Allí es cobertura amplia de los servicios, sin selección adversa. Entonces la pregunta es de ¿cuánto le cuesta eso a Colombia? Por tanto, Colombia para esta reforma de salud está obligada a hacer una reforma tributaria, porque ya la tributación a la salud será a través de impuestos, de impuestos donde los que más tienen van a aportar más. Entonces la pregunta es ¿cómo se financiará un modelo tan abierto? El escenario de negociación, si es posible lograr una negociación en un contexto de tanta fragmentación o de fragmentación política. Los análisis, otros dicen, los análisis que presenta el gobierno de Petro
no sustentan la reforma, porque ha habido un gran avance en el actual sistema y por tanto lo que hay que hacer es reforma. No se justifica entrar en un escenario de tantos riesgos e incertidumbre, porque eso se lleva muchos años para implementarlo, y si viene un cambio de gobierno de Petro, el que venga, si es de derecha, va a echar todo para atrás de nuevo. Entonces es someter al pueblo de Colombia a un ir y venir en la salud. Son riesgos. Estoy diciendo lo que plantean algunos sectores. Y por tanto ellos dicen que se trata más de una apuesta ideológica que a un cambio real del modelo. Pero no saben que el modelo actual es una apuesta ideológica también, pero muy clara, privatizante también. Y la otra crítica que se le hace, la territorialización, eso mismo, y la descentralización, es una apuesta que tiene por delante el peligro de la corrupción y la ineficiencia en los territorios, y que todo eso áreas de participación pasen a ser controladas políticamente por corruptos de la política y dañen más el sistema. Son aspectos que son reales, no es un invento. Son riesgos. Y otro punto es que se pueden generar barreras de acceso a la introducción de nuevas tecnologías farmacéuticas, porque bajo esta nueva modalidad donde el Estado controla el financiamiento, el pago, muchos inversionistas van a tener temor de invertir porque hay incertidumbre, que puede alejar a Colombia también de la tecnología para diagnóstico y tratamiento de nueva generación. Bien. Y eso va a quitar el incentivo de la inversión en salud. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Es un tema importante porque en gran medida aquí se tomó lo que había ocurrido en Colombia para y nos va a afectar a nosotros construir también el modelo de aquí. Muchas gracias. Como ustedes saben, esta investigación, este informe que hace Bernardo, lo colocamos en la página, en la reseña que hacemos de esta entrevista en Acento TV. Muchas gracias. Hasta la próxima.